Bueno, hermanos, una última vez que me escuchan aquí en esta iglesia. Estuvimos toda esta semana, desde el viernes antepasado, predicando revelación de esperanza, 10 sermones evangelísticos con enfoque profético. Y en esta tarde yo les voy a hablar del poder del evangelio. Va a ser un mensajito corto, se van a sorprender los de esta iglesia, hermanos. Va a ser corto el mensaje. Allí en el libro de... ¿Estamos listos? Allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Y antes de que leamos la palabra de Dios, oremos. Padre celestial, ruego que por los siguientes minutos tu palabra cobre vida, que nos dé esperanza, que podamos ver a Jesús en tu palabra. Por los siguientes minutos quita de nuestra mente todo aquello que nos pueda distraer, preocupar, perturbar, y que podamos hacer nuestras tus promesas bíblicas, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo: a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Aquí el apóstol Pablo dice: yo soy deudor. Y cuando habla de una deuda, no está hablando de las deudas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Yo no sé aquí en Tucumán, en Argentina, pero donde yo vivo, la gente vive endeudada hasta las orejas, pagando a crédito esto, lo otro y lo más otro. Y no siempre son necesidades, son gustos. Y eso le roba la paz y la felicidad a la gente, vivir endeudada. El apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de deuda, él habla de otro tipo de deuda. Cuando tú lees los escritos del apóstol Pablo, te das cuenta que antes de que él conociera de Jesús, él creía que él era suficiente. Antes de que conociera el evangelio, él pensaba que las obras humanas le daban la salvación, la observancia a la ley, los rituales que él seguía, lo meticuloso que era en las cosas espirituales, y pensaba que con eso ganaba el cielo. Pero cuando él llega a conocer de Jesús y el evangelio, descubrió que estaba en la bancarrota espiritual. Y él sabía que por sus esfuerzos humanos nunca llegaría al cielo. Y él simplemente mostraba gratitud a Dios por lo que él había hecho en Cristo para darle esperanza eterna y salvación. Y lo único que podía hacer era mostrarle gratitud a Dios, dedicándole una vida de servicio. Yo no sé cómo tú te ves. Yo sé que a veces llegamos a creernos que somos suficientes, que no necesitamos, porque guardamos el sábado, diezmamos, hacemos esto y lo otro. Pero amado, tienes que entender que eso no te gana el cielo. Si tú llegarás al cielo, será por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú eres salvo por gracia, es un regalo. Ahora, cuando comienzas a vivir como Dios manda, pues la naturaleza o el resultado natural va a ser de comenzar a obedecer a Dios, pero esas cosas no te van a ganar el cielo. Y si no lo crees, léete Isaías 64, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Lo mejor que le podamos ofrecer a Dios de nuestra vida, de nuestro comportamiento, no impresiona a Dios. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Escuché solo a los pastores decir amén. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Ahora sí, hermanos, me voy contento a mi casa. Y luego descubro que el apóstol Pablo se sentía endeudado, número uno, con Dios, ¿no? Número dos, él sentía que tenía una deuda con los no creyentes. Él dice: a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. El mundo en el primer siglo se dividía en griego hablantes y en no griego hablantes. Y él dice: yo tengo una deuda con aquellos que hablan griego, pero también con los que no hablan griego. Él tenía el evangelio que había recibido de gracia, y él sabía que tenía que compartirlo con aquellas personas que no conocían de Jesús. A sabios ya no sabios. Él dice: yo tengo una deuda con el que habla, con el que tiene preparación académica, pero también con el que no tiene preparación académica. Necesita lo que yo tengo, necesita a Cristo. Yo no sé cómo tú te ves en tu barrio,
en el lugar de trabajo, con tu familia que no conoce de Jesús. A veces somos indiferentes a las necesidades de ellos. Esa pobre gente que vive sin esperanza. Tú no sientes que tienes una deuda con ellos, que tienes que presentarles a Cristo. Yo no sé tú, pero el plan de Dios es que tú compartas tu fe con ellos. Y el apóstol Pablo predicó un evangelio doble. Número uno, un evangelio de perdón, que en Jesús hay perdón. Ya hay mucha gente que no se siente perdonada por Dios. Yo he conocido hermanos que llevan años en la iglesia, son miembros de iglesia, pero en su corazón no han sentido que Dios les ha perdonado. Son perseguidos por los fantasmas del pasado, por cosas que hicieron, que dijeron, que lastimaron a otros. Hay gente que me ha dicho: pastor, ¿cómo deseara regresar el tiempo, comenzar de nuevo, no haber cometido los errores que yo cometí? Y viven sufriendo sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, remordimiento. Yo no sé si te estoy hablando a ti esta tarde. Yo no sé qué estás viviendo, sufriendo. Yo solo sé que mucha gente vive siendo perseguida por los fantasmas del pasado. Recuerdo unos años atrás recibí una llamada telefónica de un joven llamado Pedro. Me llamaba del país de Guatemala. Yo grabo programas para 3ABN Latino y Esperanza TV en Norteamérica, pero 3ABN Latino también es un canal cristiano de la iglesia. Y en Norteamérica sale, y sobre todo en Interamérica. Allí la mayoría de los países de Interamérica lo tienen en los canales de cable. Así es que la gente tiene acceso a ese canal cuando conecta servicio con esa cablera. Y él me llamó, había visto cierta programación, llamó a 3ABN, le dieron mi número de teléfono, y cuando comenzó a hablarme, Pedro sonaba desesperado. Yo sabía que estaba viviendo una situación complicada, pero no me decía qué era, y yo no quise presionarlo. Simplemente oré con él, le leí promesas bíblicas y cortamos la llamada. 2 semanas después Pedro me vuelve a llamar, y esta vez abre su corazón y me dice: mira, pastor, yo crecí en un hogar evangélico. Mis padres estaban comprometidos con Dios y la iglesia. Yo crecí asistiendo a las programaciones de jóvenes, participando. Me casé con una joven de la iglesia. Tuvimos 2 hijos, pero cuando mis hijos llegaron a la adolescencia me comencé a descuidar espiritualmente, y cuando menos pensé me encontré enredado en una relación homosexual con un compañero de mi trabajo. Ahora estoy infectado con el SIDA. Yo corté ya esa relación, pero yo creo que Dios no me puede perdonar lo que yo hice. Ya fui demasiado lejos como para que Dios me perdone. Yo sabía que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y no tuve el poder espiritual para resistir. Le traje vergüenza a mis hijos, lastimé a mi esposa emocionalmente. ¿Y para qué seguir viviendo así? Y comenzó a hablar de suicidio. Cuando yo escuché eso, le dije: mira, Pedro, detente un momento. Oré con él allí por teléfono y le comencé a citar versículos bíblicos y leérselos. Entre ellos le leí de primera de Juan 1:7, y me concentré en la última parte. Le dije: mira, Pedro, aquí dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y le pregunté: Pedro, ¿qué es todo? ¿Qué es todo, hermanos? No excluye nada. Le dije: mira, Pedro, aún esas malas decisiones que tú tomaste, si reconoces que te equivocaste, si buscas el perdón, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, Dios está listo para extendértelos. Es más, Pedro, si tú eligieras rechazar el perdón, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, con todo, Él nunca dejaría de amarte. Pedro aceptaría tu voluntad y tu decisión, pero nunca dejaría de amarte. Y Pedro comenzó a reponerse emocional y espiritualmente, y está haciendo lo mejor que puede dentro de las circunstancias en las que se encuentra. Yo no sé si te estoy hablando a ti esta tarde, amado. No sé si piensas que ya fuiste demasiado lejos como para que Dios te pueda perdonar, pero déjame decirte a ti, y a ti que me estás siguiendo también, que nos acompañas por las redes sociales: no hay nadie aquí que esté fuera del perdón, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. También el apóstol Pablo predicó
un evangelio de poder, no solamente de perdón, sino de poder, que en el nombre de Cristo hay poder para cambiar vidas, transformar corazones. Yo he visto personas con vidas destrozadas, personas que nadie da nada por ellas, viciosas, drogadictas, que han caído al fondo. Pero hermanos, cuando el evangelio viene a sus vidas, transforma esas vidas. De un mal vividor hace a una persona buena en la vida. De un mal padre a un buen padre, de una madre a una buena madre, de malos hijos a buenos hijos, de malos padres a buenos hijos. Porque hay poder en el evangelio, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para transformar nuestras vidas, amados. Y entonces el apóstol Pablo dijo en el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él dijo: yo soy deudor y estoy listo para predicar el evangelio. Él sabía por qué Dios lo había llamado, tenía una misión para él y no iba a permitir que nada ni nadie le impidiera, lo fuera a distraer de esa misión. Llamado, tú no estás en la iglesia para ser miembro de iglesia. Dios no te llamó para ser miembro de iglesia. Dios te llamó para ser discípulo de Cristo. Ya hay gente que vive a tu alrededor, que está viviendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. No seas indiferente a las necesidades espirituales de esa gente. Cuando tú tienes el anhelo de ser un discípulo, Dios te va a dar citas divinas en el lugar de trabajo, en el barrio, en el vecindario donde andes, para que puedas presentarle el evangelio a otros. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él dijo: yo soy deudor, estoy listo a predicar el evangelio. Y número 3 dice: no me avergüenzo del evangelio. Y el apóstol Pablo tuvo que predicar el evangelio en condiciones, situaciones adversas, pero nunca se avergonzó del evangelio, pero tampoco le trajo vergüenza al evangelio. Vivió la vida cristiana. Nunca te avergüences de ser un evangelio, de ser un cristiano en el lugar de trabajo, en tu barrio, con tu familia, con tus amigos, pero tampoco le traigas vergüenza al evangelio. Vive la vida cristiana. El mundo ya está cansado de escuchar un evangelio teórico. La gente quiere un evangelio práctico. La gente no quiere solo que le digas lo que el evangelio hace. La gente quiere ver lo que Cristo ha hecho en tu vida, un evangelio práctico. Y entonces cuando les digas lo que el poder de Dios puede hacer, va a tener poder tu testimonio. Por fin les leo el versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Voy a concentrarme en la primera parte, porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre. Dios siempre ha sido un Dios justo, bueno, amoroso, perdonador, pero mucha gente no ha visto eso de Dios. Supongamos que yo tengo algo aquí y le pongo algo encima, una tapa. Tú pasas por allí todos los días, no sabes lo que allí está. El momento que yo descubro eso, ahora tú ves lo que está allí. Eso no quiere decir que no estuvo allí. Siempre, ahí estaba, nada más que no lo habías visto. Así es con el amor, la misericordia, el perdón de Dios. Mucha gente no ha visto ese lado de Dios. Escuchan solo de un Dios que castiga, un Dios que maltrata, un Dios que se goza en el dolor y el sufrimiento humano. Pero cuando tú le presentas la belleza del evangelio a otros, eso descubre la justicia de Dios. Muestra que Dios es un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que se interesa, un Dios que está listo a extendernos la mano para rescatarnos, ayudarnos. Sabes, unos años atrás, y era cuando el mundo era joven, me remonta a unos 30 o pasadito de más años, yo me encontraba en la ciudad de Killeen, Texas, al sur de donde yo vivo. Fui a dar una campaña evangelística. Con esto cierro contándoles esta historia. Y allí había una iglesia de habla inglesa. Hay una base militar, una iglesia grande como de 400, 500 miembros. Y el pastor nos contactó. Yo trabajaba en la asociación y nos contacta y va y habla conmigo. Dice: pastor, ¿por qué no vas y das una campaña y plantamos una iglesia hispana allí en Killeen?
Me dijo, ya tengo unos 20 miembros, algunos eran militares que habían llegado allí y eran adventistas. Tengo unos 20 miembros que se reúnen y tienen una clase. Comenzamos un proceso, envié a un colportor que era pastor también. Por unos 5 meses antes de la campaña comenzó a trabajar, dar estudios, organizar esos hermanos. Llegó la fecha y llego a dar la campaña evangelística. Hermanos, Dios bendijo, ese obrero bíblico hizo un trabajo excelente. Los hermanos trabajaron, aunque eran poquitos. Abrimos la campaña, iba a ser todo un mes de evangelismo. Ustedes, hermanos, piensan que los desgasté esta semana predicando 10 sermones de viernes a sábado. Pero allí prediqué todo un mes. Y ya cuando pasamos la segunda semana de evangelismo, comenzamos a invitar a las almas a decidirse por Cristo y comenzaron las decisiones. Y entre ellas pasó una joven de unos 22 años de nombre Wanda. Era una joven dominicana, madre soltera, y por cómo vestía tú la mirabas que venía de un estilo de vida no del mejorcito. Le gustaba el baile, se iba a los antros y la visitamos el pastor y yo, y ella dijo, no, a mí me gusta el baile y hago eso. Y bueno, pero seguía viniendo a la campaña y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón y decidió bautizarse. Respondió al llamado. Bauticé a Wanda y no me olvido porque el apellido de ella era Canales, imagínense, se apellidaba igual que yo. Entonces ya no supe más de Wanda, tenía una niñita de unos 2 años. Salí de allí y apenas el año pasado yo me encontraba en Washington DC, en Silver Spring, Maryland, donde tenemos las oficinas de la Asociación General, o sea, las oficinas administrativas para la iglesia, para todo el mundo, y periódicamente tenemos reuniones con los líderes del mundo, y eso era en octubre, y llegué allí para las reuniones, comenzaban el domingo, yo llegué el viernes, y un pastor me invita a predicar en la iglesia de Silver Springs, una iglesia bilingüe, y llego allí a predicar, y se me acerca una hermana y me dice, pastor, ¿no te acuerdas de mí? Pues no, la verdad que no, hermana. ¿De dónde te conozco? Killeen, Texas. Yo soy Wanda. ¿Qué? Dije, yo me quedé preocupado. ¿Qué pasaría con Wanda, no? Después que se bautizó. No, dice, soy líder aquí en la iglesia. Había estado en otras partes de Estados Unidos y ya tenía tiempo ahí en Washington DC siendo líder de la iglesia. Y entonces le pregunto, ¿y qué pasó con tu niñita de 2 años que tenías entonces? Yo me preguntaba qué fue de esa niña en su vida. Me dice, estás hablando de Gabriela. Le digo, sí. Dice, mira, ella es un abogado aquí en Washington. ¿Qué? Le digo, sí, dice, es abogado. Es más, es abogado donde tú trabajas, en la Asociación General. Trabaja en el departamento jurídico de la Asociación General. Representa a la iglesia en el mundo en asuntos legales, imagínense. ¿Quieren ver en la pantalla a Wanda? Este es Wanda, hermanos. Nada como se parecía cuando llegó a la campaña. Y recuerdo que en la campaña me dice el pastor, ya cuando estábamos cerrando, invítate a los líderes que están armando esa iglesia para tener una comida con ellos. Y el pastor de habla inglesa nos invitó a su casa. Y comiendo, el pastor comenzó a preguntar, hermanos, ¿cómo les ha parecido la campaña? Y todo bien, porque se bautizaron como unas 70 y tantas almas, y con los 20 que ya había se plantó una iglesia como de 95 hermanos. Estaban felices, pero una hermana habló, pastor, yo no estoy contento con la campaña. ¿Qué? ¿Y por qué, hermana? No, dijo, porque el pastor Canales y el pastor Cruzet están trayendo solo pecadores a la campaña. Como llegaba vestida la gente, esa hermana los estaba juzgando, que eran pecadores, que no tenían esperanza. Pero aquí vemos el poder del evangelio, hermanos. Quieren ver a Gabriela, esta jovencita ahora de 30 y tantos años, abogado, representando a la iglesia en el mundo. Yo me pregunté más de una vez, ¿qué hubiese sido de Gabrielita si su madre no acepta a Jesús? ¿Qué hubiera pasado con esta niña? No hubiese tenido esperanza, hubiera terminado como termina la mayoría de la gente,
hundida en vicios, hubiera seguido el ejemplo de su madre, pero porque esa madre aceptó a Jesús, vio el poder del evangelio, eso transformó la vida de ella, pero también plantó un futuro positivo para su hija, para que triunfara en esta vida y un día pueda tener la vida eterna. Sí, amados, hay poder en el evangelio, y yo quiero orar por ti para que tú nunca te olvides de eso, que puedas decir: Señor, yo soy un deudor, estoy endeudado contigo, nunca te voy a poder pagar por lo que hiciste por mí en Cristo Jesús. Solo te muestro gratitud, te entrego una vida de servicio. Yo estoy pronto a predicar el evangelio. Yo voy a ser no más miembro de iglesia, sino discípulo de Cristo. Yo no me avergüenzo del evangelio, pero tampoco le voy a traer vergüenza al evangelio. Hay poder en el evangelio, hermanos. ¿Quieres que ore por ti? Levanta tu mano, déjame orar por ti. Padre celestial, agradecemos por tu palabra, porque en ella hay poder. En el evangelio podemos ver vidas transformadas. El evangelio tiene poder. Oh Padre, gracias por lo que sigues haciendo, cambiando vidas, transformando corazones. Ayúdanos a nunca olvidarnos que tú nos llamaste para ser discípulos de Cristo. Tenemos gratitud. Estamos en la bancarrota espiritual, lo entendemos, pero para nuestra deficiencia tenemos la suficiencia en la cruz, en Jesús. Y ahora queremos decirte, Señor, que queremos ser discípulos de Cristo. Estamos listos a predicar el evangelio. Trae un reavivamiento espiritual en nuestras iglesias aquí en Tucumán. Bendícenos y ayúdanos a no avergonzarnos del evangelio, pero tampoco traerle vergüenza al evangelio. Dar testimonio de lo que el evangelio puede hacer. Vidas transformadas, vidas cambiadas, porque hay poder en el evangelio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.